Eduardo López, que es médico infectólogo, integra el equipo que está asesorando al gobierno nacional. ¿Cómo le va, Eduardo? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo le va a usted? Muy bien. Hace rato que queríamos hablar con un especialista como usted, porque ya las preguntas fueron cambiando, ¿no? De lo que era del comienzo de la cuarentena, cuando convocábamos a infectólogos y les preguntábamos cómo se contagia el virus, qué hacemos con la ropa, a qué distancia tenemos que estar con otros, ya casi que somos especialistas. Ahora, la pregunta que hace rato me estoy haciendo, doctor, es, quizás es simple y tiene muchas aristas, usted me dirá para qué lado ir, pero ¿cómo se hace, con qué herramientas cuentan los especialistas, los gobiernos y la gente para achatar la curva? Pero le explico la pregunta. En Italia o en España tenían una disparada de casos, impusieron una cuarentena y eso permitió de una manera estabilizar la cuestión. En China pasó lo mismo con la provincia de Hubei y la ciudad de Wuhan. La duda que tengo es, nosotros que por suerte arrancamos la cuarentena a tiempo, eso está fuera de toda duda, ¿y ahora cómo hacemos para achatar la curva? ¿Con qué herramientas se cuenta? ¿Qué es lo que tiene que pasar, doctor? Bueno, en primer lugar, nosotros no estamos en la etapa de achatamiento de la curva, sino estamos en la etapa ascendente, ¿no? Claro, claro. Y esto es lógico porque se está aumentando notoriamente el testeo. Y al detectar el testeo, vamos a ir a detectar los casos poco sintomáticos, los casos leves, pero que igual transmiten el virus. Por lo tanto, el aumento del número de casos debe ser un punto de análisis, pero no es todo el análisis, es una foto de la película, ¿no? Por ejemplo, otro dato a analizar son la ocupación de camas, el uso de terapia intensiva y la tasa de letalidad. Y estos tres parámetros por ahora en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, no están aumentando en forma dramática, ¿no? Sí, sí. Así que me parece bien la preocupación por el aumento del número de casos, pero también es cierto que se está testeando mucho más, ¿no? Claro, pero a eso iba, doctor. El panorama lo describió muy claramente, por suerte como hace siempre, y lo entendemos. Estamos en una etapa de ascenso. Nos repiten quienes saben que no es solamente el número de casos, que es lo que quizás miramos todos, es el índice de contagiosidad, cuántas camas hay disponibles, cuántos respiradores. Entiendo que estamos todavía lejos de achatar. Quizás la pregunta sería, ¿cómo hacemos para estabilizar? ¿Con qué herramientas cuentan para estabilizar y dentro de un tiempo bajar la curva? En Europa la cuarentena fue fundamental, porque se nota claramente en los gráficos cuando arrancó la cuarentena, cuando por supuesto estaban en un panorama desastroso, y a partir de la cuarentena empezó a estabilizarse y descender. Nosotros en la Argentina, como arrancamos la cuarentena antes, tenemos otra situación. Entonces mi duda es, ¿qué es lo que tiene que pasar o cómo hacen ustedes y junto a la población para estabilizar y bajar? ¿Se entiende la pregunta? Sí, la manera de estabilizar y bajar, en primer lugar, nosotros estamos en la curva ascendente, con lo cual esto implica de que estabilizar todavía no. Segundo es, usted tiene que hacer dos mecanismos que son útiles. Uno es la cuarentena y otro es el testeo. ¿Para qué? Para detectar rápidamente el caso sintomático, aunque tenga pocos síntomas, aislarlo y hacer que el virus pierda transmisibilidad, porque el virus en algún momento necesita pasar de un enfermo a un sano. Si usted tiene aislado el enfermo, no tiene a quién contagiar. Este es el tema. El segundo punto es que nosotros todavía estamos en la curva ascendente de los casos, no estamos en la curva descendente, con lo cual yo espero que aumente un poco el número de casos, pero si viene ascendiendo de esta manera, que es controlada, el sistema de salud no se va a desbordar y el número de camas que tenemos disponibles va a ser suficiente, ¿no? Así que tenemos que todavía esperar un poco antes de hablar del descenso, ¿no? Sí, sí, no, claro, pero igual, claro. fíjese usted que la tasa de letalidad, que es la que dice individuos que se murieron por el coronavirus, es baja.
está alrededor menos del 3%, y eso es muy bueno, ¿no? Yo lo que Por escuché... lo tanto, yo creo que en este aspecto tengamos que tener un poquito de paciencia, ¿no? No, claro que sí. Insisto, yo quizás en la forma en la que hago la pregunta quiero dar la sensación de que ya quiero que baje la curva, que para eso primero tiene que dejar de subir, tiene que estabilizarse y después bajar. Me refería a... Le voy a dar un ejemplo, a ver si lo entendí bien, a otro colega suyo que explicó, que dijo que la idea es acorralar el virus, que de esa manera se logra contener, estabilizar y eventualmente descender. Me dijo lo siguiente: al principio, por ejemplo en marzo, cuando se hacían testeos medio al voleo, porque no se sabía dónde está el virus. Entonces, por ahí, de 18 testeos, 1 daba positivo. Ahora tengo entendido que como ya se dan una idea de dónde está el virus, ya sea un asentamiento o en zona urbanizada descubren que en tal barrio hubo más casos, entonces van a testear a gente que estuvo cerca de personas contagiadas. Como ya están teniendo una idea de dónde está, se lo acorrala. Entonces, de tener un positivo de cada 18 casos, hoy hay un positivo de cada 3 o 4, ¿no? ¿Va por ahí la cuestión de ir acorralándolo? Creo que, en primer lugar, en marzo, acuérdese que el primer síntoma que había que tener era fiebre. Usted no testeaba a la gente si no tenía fiebre. Hoy en día, la fiebre es un signo más, con lo cual aumentó mucho la sensibilidad para detectar. Usted tiene dolor de garganta y un poco de tos, se lo testea y no hay que esperar a la fiebre. En segundo lugar, están todas las experiencias de los países. Cuando usted testea más, usted detecta más. Nosotros en realidad hemos testeado poco en la primera etapa. Creo que ahora estamos testeando en forma importante. Y ahí viene el concepto del acorralamiento, que es un concepto no perfecto, pero si usted detecta y aísla, hace que el virus pierda transmisibilidad porque no tiene a quién transmitirse. Este es el tema. Entonces, hoy en día tenemos dos o tres herramientas importantes. La primera es mantener la cuarentena y mantener el distanciamiento social. La segunda es el testeo. Y tercero, que hemos cambiado la sensibilidad del caso sospechoso. Antes había que esperar que tuviera fiebre. Hoy ya no. Y esto no es un tema menor, porque la fiebre está presente en el 60% de los casos como síntoma único en adultos. Claro. Y 40% en pacientes pediátricos. Por lo tanto, esperar la fiebre es un signo relativamente tardío, ¿no? Claro, sí, nos han explicado ya que con 2 síntomas alcanza, no hace falta que uno sea fiebre, incluso en Capital Federal, y tengo entendido que en provincia también, el hecho de vivir en una zona vulnerable ya es tomado como un síntoma, ¿no? O sea, si vivo en una villa y tengo tos seca, ya alcanza para que le hagan el testeo, por ejemplo. Correcto. Usted, a medida que usted flexibiliza la sensibilidad y lo hace más sensible, inexorablemente va a encontrar más casos. Y los barrios vulnerables, los inquilinatos, las casas tomadas, donde viven, diríamos, 10 personas, 20 personas en una pieza o en 2 piezas, compartiendo el baño y la cocina, para el virus es como pescar en una pecera, ¿no? Claro. O sea, es un ambiente cerrado donde hay mucho intercontagio y mucha transmisibilidad. Clarísimo. Por eso se está estudiando, trabajando en esa zona, ¿no? Seguro. Por eso me parece que ver solo el aumento del número de casos es una parte de la película, pero no es toda la película. Clarísimo, Eduardo. Muchas gracias, siempre tan claro. Habrán notado que nuestras preguntas son ya más específicas. Aprendimos mucho también. No nos recibimos todavía, pero sabemos un poco más de infectología que antes. Es verdad, en cambio nosotros para la parte de locución andamos flojos todavía. No, están mucho más cancheros también. Bueno, muchas gracias, Eduardo, Un placer como siempre. Muy buen día, gracias a ustedes, Bueno, y de hecho, recién estaba hablando, ¿no? Eduardo López, insisto, es una eminencia, una de las personas que está asesorando al gobierno